Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí y es un privilegio poder estar con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, antes no usaba lentes, pero ahora el tiempo pasa y nos vamos poniendo, dijo Piero, ¿no? Muy bien. Perdone que me acomode un poquito. Como dice la Andricina, que cuando ve que las personas se están moviendo de la silla, dice corte, corte, dice porque se están cansando. Dice. Muy bien. Bueno, gracias nuevamente al Señor por permitirme estar acá con ustedes. Es un privilegio y es un honor también estar con todos ustedes. Me vienen muchos recuerdos. Tengo muchos amigos acá presentes que éramos de la camada de los retiros de Congreso de Jóvenes. Y bueno, ahora ya no hablamos de buscar novia, ahora hablamos de los hijos, de los nietos y de esas cosas, ¿no? Ya hemos cambiado ciertas cosas. Y bueno, estoy, como le dije, muy feliz y muy agradecido al Señor. Salí de Costa Araujo, no sé si alguno conoce la finca Cartelones. Bueno, yo soy de ahí de Cartelones, sí, lo fundé con el don José de Cartelones, yo andaba ahí con él, como chancho éramos con el hombre. Entonces, de ahí salí, gracias a Dios el Señor me tocó mi corazón a los 23 años y me bauticé en la Asamblea Cristiana. ¿Cuántos conocen esa iglesia? Con el tul en la cabecita, todas esas cosas. Bueno, el pastor Ponce vino a mi casa, me dijo que no puede ser que estés en una iglesia y te vayas, y mi madre iba con él. Entonces, bueno, Dios ha sido bueno y estuve con el pastor Ponce hasta que fui a Buenos Aires a estudiar. Estuve 4 años, me recibí y después al cuarto, quinto año la junta directiva me envió a ayudar al pastor Ricardo. Y bueno, estaba ilegal, pesaba 62 kilos, me casé con una española y con ella tenemos 3 hijos, engordé. Tuve que después adelgazar, bueno, cosas de la vida. Y bueno, ahí estamos trabajando y doy gracias a Dios por todas sus oraciones, si se han acordado de mí, porque siempre digo yo, soy lo que soy porque Dios así lo quiso, pero también por muchos hermanos que oran por mi vida. Así que desde acá un fuerte abrazo y muchas gracias por sus oraciones. ¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor? Amén. Bueno, en esta mañana, si me permiten, voy a compartir. Dios me dé la gracia de poder desarrollar, compartir este mensaje. Y el título de mi mensaje le he llamado, hace muchos años lo tenía en mi corazón y en una de esas, mi hermana vive en San Martín, entonces me levanté temprano y ya me puse vino una paloma a mí, me inspiró y bueno, ahí estaba yo preparando el mensaje. El peligro de ser mayor es mi mensaje. ¿Qué tal si oramos al Señor y sea Él el que haga la obra? Amén. Señor, te agradezco en esta mañana que tú me permitas estar aquí. Ruego que seas tú quien esté obrando, dándome la palabra justa, los dichos justos, Señor. Que no me pase ni a la derecha ni a la izquierda, sino me mantenga a la línea de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tu palabra vale más que 1.000 millones de las mías, Señor. Una palabra tuya puede cambiar, romper maldiciones, dar una nueva perspectiva a la vida y poder lograr, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Me das el privilegio de poder orar, compartir tu palabra con todos tus hijos. Son tus hijos, Señor. Siervos tuyos. Dame la gracia, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda trazar tu palabra en el nombre de Jesús y toda obra del enemigo es cortado y atado y que tu Espíritu Santo se glorifique en el nombre de Jesús. Amén. La palabra mayor del latín es más o menos parecida a mayor, que significa grande. La raíz etimológica de la palabra mayor sería más grande o más importante, hablando en la comparación de algo o alguien. Unos ejemplos: nuestros padres son mayores que uno.
En la parte eclesiástica están los pastores, ancianos, diáconos y algunos son apóstoles. Bueno, yo nunca he llegado a ser apóstol, sinceramente. No sé. Aunque me llaman apóstol, pero no soy. Yo soy pastor, gracias a Dios. Autoridades gubernamentales, está el gobierno, el presidente y así todas las cosas. Y son autoridades, son, en otras palabras, personas importantes, personas mayores, grandes personas. Podemos ver en el ambiente familiar, los abuelos, los tíos, los primos, si son mayores de edad, nos da a entender, según la palabra etimológica de la palabra, que usted, si tiene sobrino, usted es el más grande, usted es el más importante en la parte familiar. Usted es abuelo, usted no es cualquier cosa. El abuelo que le voy a comprar un chicle. No, usted es importante en el reino de Dios. Usted no es cualquier cosa. Y en la parte eclesiástica de nosotros, hay hermanos y personas que están en una altura que Dios lo ha puesto, colocado. Usted tiene mayor responsabilidad, hermanos. Usted es mayor. Entonces, como base a eso, el apóstol Pablo miró a la iglesia y pudo decir, tendrías que ser maestros, pero no son maestros. Tendrías que, con los años que conoces al Señor, tendríamos que ya comer un buen asado, un buen churrasco, unas costillitas, matambre a la pizza, y estás tomando sopita, un vasito de leche. ¿Se acuerda cuando nos acostábamos nosotros con un yerbiado y un pancito duro? Y a la cama, y soñábamos que comíamos manjares, pero bueno, después se hizo realidad. Pablo pudo decir, le dijo, ustedes tendrían que ser tutores, curadores, pero hoy no son tutores, curadores. Ustedes tendrían que cuidar a los hermanos menores, a las personas que están viniendo al camino del Señor. Ustedes son grandes, ustedes son importantes, pero no han logrado el crecimiento espiritual. Gálatas 5:7 dice, vosotros corrías bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo vio a la iglesia, y muchos acá son, la verdad que predicar acá, hay que limar bien el cuchillo, porque son muchos maestros acá. Pero ¿quién estorbó? Ibas caminando bien. A los Gálatas se le metieron los legalistas. Pero ¿quién interrumpió tu camino en el Señor? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te guió? ¿Qué fue lo que pasó? Y muchas veces en la iglesia está el síndrome, ¿algunos conocen el Peter Pan? Siempre adolescente. ¿Cuántos años va usted, hermano? 10 años en la iglesia. ¿Y qué ha hecho? Recién dejé el cigarrillo. ¡Jole! Hola, campeón, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Dios te bendiga, mijo. Entonces, hay cristianos que tienen el síndrome de Peter Pan. Siempre están con la misma, siempre con el mismo pecado, la misma debilidad. Siempre como un gato viejo. ¿Y los gatos viejos? Yo me crié en el campo. Mañoso como gato viejo. Va a acostarse. Y el hermano es así, que sí, que no, que voy, no voy. Síndrome de Peter Pan. Hay cristianos que son como los bonsai, chiquititos y nunca crecen. Le echás guano de caballo, le echás... Yo ahí en San Martín estoy al lado, mi hermana me preparó una habitación y me ha puesto una macetita que parecía que la macetita se estaba secando. Y como yo andaba un poquito mal del estómago, me dieron, ¿cómo se llama? Gatorade, ¿puede ser algo así? No sé cómo se pronuncia en alemán, no sé. ¿No? Gatorade, como soy alemán vos. Así que le echaba la plantita Gatorade. Así está la planta. Fuertísimo, todo la planta cuadrada. Entonces, necesitamos, queridos hermanos, crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, estaba estudiando yo ahí. Yo me acuerdo que a los 40 años, yo veo muy bien. Yo veo la hormiga que está cruzando al lado del auto. Yo lo veo correctamente. Pero no veo cuando voy a leer. Entonces ahí se le llama miopía. Ven de cerca, pero de lejos no ven claramente. ¿Vos sabés que hay cristianos miopes? Hay cristianos así.
que muchas veces de lejos son cristianos, de cerca algo falla, algo está fallando. Y también estaba buscando hipermetropía, es un defecto visual que deforma las imágenes de lejos. Yo no tengo problema eso porque yo veo muy bien, pero de cerca me cuesta un poquito. Entonces, pero fíjense que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 5, del primero capítulo 1, del 5 al 9, dice, fíjate, miren, yo hace tiempo he tomado la decisión de leer la Biblia en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla 1000 veces más que la mía. Fíjese lo que dice la Biblia, escuchen. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vos sabés que desde que me casé tengo paciencia, che? Y cuando hijos, más paciencia, che. ¿Qué será cuando me aparezca el senador? ¿Se acuerdan eso, no? Le preguntaron a un hombre, ¿cuántos hijos tenéis? Yo tengo 3 hijos y el senador. ¿Cómo el senador? El novio de mi hija siempre viene a cenar, siempre viene a cenar. Che. Bueno, yo también estaba en esos pagos. Paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Por estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros, escuche bien, hermano, y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá viene el gran problema. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Queridos hermanos, te lo resumo. Necesitamos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Señorita joven, abuelo, abuela joven, matrimonio, tenemos que crecer. El que no crece muere. Y para cómo nosotros crecemos, no para arriba, sino para abajo, en la humillación, en el servicio. Muchos se reían de la barbita que tengo acá, pero eso fue mi esposa que no me lo dejó. ¿Vio después del COVID? ¿Vos sabés que después del COVID? Y mi esposa lo usa, ¿sabe para qué lo usa mi esposa? Me agarra así a lavar los platos. Vení para acá. ¿Cómo se abusa la gallega, che? Pero vamos a la palabra. Vuelvo a repetir. Cuando no crecemos, empieza a haber problemas de vista corta. Nos volvemos ciegos cuando jugamos con el pecado, hermanos. Y quisiera hacerles un paréntesis, queridos hermanos. Yo no soy quien para juzgarle, ni condenarle, ni llamarle la atención. Pero puedo decir, y los que están acá, algunos que me conocen, yo vivía en Costa de Araujo, 15 kilómetros a la iglesia de mi pastor, 15 de vuelta, 30 kilómetros, bicicleta, a pata, y con algo que me enseñaron, a dedo, empujándola. Yo sabía que nosotros teníamos, vio que ahora hay autos a batería. En esos años nosotros teníamos un auto a pila. ¿Me cree usted? A pila teníamos en Cartelones, para que vea que estamos bien modernos los de Cartelones. A pila de vago empujando, porque se nos paraba el auto y manera de empujar ese auto, Dios mío. Pero vamos a la palabra. Yo te hablo desde el punto de vista que yo decidí, yo le pedí a Dios, yo que quería conocerlo más. Más conoces a Dios, más vas a crecer. Más te sacrificas, mayor crecimiento te dará. Yo te estoy hablando de las experiencias que yo tuve que vivir para llegar a este punto. Yo no soy mejor ni peor que usted. Soy una persona que ama a Dios con mis virtudes, con mis defectos. Y muchas veces mi familia encuentra todos los defectos. Yo no sé por qué. Yo le contaba a los chicos que cuando eran mis hijos adolescentes, mis chiquititos, yo era Superman, super papá. Cuando fueron adolescentes me convertí en Lex Luthor. Soy malo, horrible, bueno, pero usted sabe. Vamos a la palabra. Primer punto. Cuando pasas de hermano a un rival o tu hermano se convierte en un enemigo. Y uno de los primeros casos es que
Caín mató a Abel. Fue el primer crimen. Y muchas veces, como yo dije al principio, si usted es hermano en Cristo y tiene 5, 10, 15 años, guarda de que si uno de los que empieza a venir y tiene 2, mi pastor con 6, yo estaba en la iglesia de Costa Araujo, tenía creo que 3 meses o 4 meses, me hizo predicar un domingo en la iglesia. Me hizo, tú predicas. Y yo aprendí como mucho de eso, que a los pastores no hay que decirles que no, a predicar. Y yo prediqué. Los llevé al infierno. Los saqué. Los llevé al purgatorio. Algunos los dejé ahí. Y después los saqué. Y así, prediqué. ¿Sabes una cosa? Los hermanos mayores, los hermanos que tienen años en experiencia, me empezaron a condenar, a juzgar. ¿Y quién se cree este? Le voy a decir cómo se dice negro extranjero en valenciano. Extranjero y morenet. ¿Qué se cree? Y me empezaron a juzgar. Si era un bebé de pecho, con deseo de servir al Señor. Por eso yo les quiero decir desde la base mío, que muchas veces, si usted es mayor y ve a un joven, a una señorita, a un matrimonio que está empezando el camino del Señor, no le ponga el pie a la rueda, no lo condene. Comprenda que usted es mayor, es importante, no lo aplaste. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando yo empecé a predicar, claro, mis hermanos mayores, más bien de apoyarme, como Caín mató a Abel. Y hoy es terrible, hermano. Pero fíjese, lo he puntualizado. Primera de Juan 3, 11 y 12. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. La causa que muchas veces Caín, como hermano mayor, tendría que cuidar a su hermano, alentar a su hermano, animar a ese chico, a esa señorita que está empezando el camino del Señor. Pero algo ha pasado. Por eso muchas veces puse un punto acá, cuando a veces trabajamos juntos, servimos al Señor juntos, pero algo ha pasado que se convierte en rival tu hermano. Hay circunstancias, malas decisiones propias o miembros muy cercanos, que algo ha sucedido cuando trabajamos juntos, que se volvieron tus enemigos. Algo ha sucedido en tu relación con tu hermano. ¿Por qué como hermano mayor cuidas al pequeño? ¿Cuántos me siguen, hermano? Proverbio 18, 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En otra versión dice así: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Los cerrojos es como un mecanismo de seguridad a la puerta que bloquea e impide. El alcázar se refiere a algo difícil de alcanzar. Hay hermanos, que posiblemente por ciertas circunstancias el hermano mayor que tendría que cuidar al pequeño, animar al pequeño, se ha vuelto su enemigo, porque el más pequeño es superior que él. Dios nos llama a cuidar a los pequeños. Tenemos una responsabilidad frente al Señor. ¿Me sigue, hermano? Los hermanos de David se sorprendieron porque en su casa había un ungido del Señor. No lo valoraron, lo menospreciaron, tenían una idea preconcebida, le dijeron: eres soberbio, eres malo, pero era el ungido de Dios. Y muchas veces pasa en las familias que una familia cristiana, van todos a la iglesia, pero uno de esos niños, uno de esas señoritas es el ungido de Dios, llamado a un ministerio, pero los demás ven de apoyarlo, lo menosprecian. ¿Sabe cómo me decían en la iglesia ahí de Costa? El pastorcito, me decían a mí. Hoy que ore el pastorcito, que ore el pastorcito. Lo que no sabían, que yo realmente tenía el llamado a pastor.
el menosprecio. Si usted me viera a mí entrar cuando yo entré en el 1993 a la iglesia, usted me dice, este negro infeliz lo voy a sacar volando acá. Yo me acuerdo, ¿cuántos se acuerdan del perro Videla? Mundanos que son, ¿ah? Pero ¿cuántos fuimos a bailar al perro Videla? Montón, ¿ah? Me acuerdo que mi mamá me dejaba el pelo largo, parecía un indio, qué sé yo, piel roja. Y me hacía las trencitas mi mamá y todo el sábado andaba con las trencitas para acá como Sansón, Y cuando iba al baile me las soltaba, porque cuando íbamos bailando sí soltamos las melenas. Sí. Qué época, ¿no? ¿Cuántos hermanos, cuando empecé el camino del Señor, sufrí el menosprecio, sufrí las opiniones preconcebidas, nunca pensaron que ese negrito morenito que pesaba 63 kilos, llegaba un día que estaba bautizando a africanos, centroamericanos, españoles en el Mediterráneo? Ellos no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Una Navidad llegué yo, esto lo cuento en son de la experiencia que yo he vivido para compartir esta palabra. No lo estoy juzgando a mis hermanos, pero quiero decirles que como hijo menor, más bien que ellos tienen años en el Evangelio, se han criado en el Evangelio, son mayores, escuche bien, son mayores, importantes. Más bien de cuidar al pequeñito, lo pisaban. Dios tiene una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos años usted va en el Evangelio? 5. Bueno, con 5 años, mire, tiene que crecer. O si no, mira, duerma con los pies en el agua. Pero crezca. ¿Cuántos dicen amén? El hijo pródigo. El gran problema del hijo pródigo no fue él, fue el mayor. El mayor tenía resentimiento a su hermano. Él creía que tenía que merecía más que él. El típico hermano mayor del hijo pródigo es el santo triste. Creo que una de las frases que el pastor Juan hablaba de esto era que muchas veces santidad sin propósito, si no me quiero equivocar, es vivir una vida amargada y triste. Una de las cosas que, hermano, hago un paréntesis, que a mí me ayudó en el camino del Señor es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Encerrado en mi habitación de Costa de Araujo, en la finca Cartelones, cerraba la puerta y yo le decía, Señor, yo quiero tener una iglesia de muchas nacionalidades. Quiero esto, quiero aquello, quiero otro, solito ahí. Y después salía, me levantaba a cosechar uva, a la bodega, a desorillar, a podar. Pero entraba a mi habitación ahí secreto. A los años se hizo realidad, hermano. Por eso yo te cuento desde el punto de vista de qué te vale el cristianismo si no tienes propósito en la vida. Ese Dios que está en los cielos es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tu Padre celestial, que si tú le preguntas, Él te va a hablar. Él te dirá lo que tú quieres hacer. Él puede ser que tú nunca cruces el charco de ese agua, pero Dios te dice, tú vas a ser el padre. Yo quiero que seas el mejor padre, la mejor madre, el mejor hermano mayor, que seas un pilar en la iglesia. Y capaz que eso es lo que Dios quiere. Y bendito sea Dios si eso es lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? El mayor fue el santo triste, el juez que juzgó a su hermano. Qué terrible los hermanos mayores cuando ven los menores que están creciendo. Son corazones celosos, envidiosos, son infelices. Sus corazones están llenos de celos, son incapaces de compartir el gozo de su familia. El hermano mayor no quiso entrar a la fiesta.
No se alegró que ese chico que se apartó del camino del Señor, pero hoy ha vuelto y el Señor lo está restaurando. Y dice, y ahora que este niño que se ha ido para allá, ha vivido una vida perdida y ahora viene y ahora está predicando. Y bueno, dale gracias a Dios que Dios ha librado a ese joven y que Dios lo está poniendo y lo está usando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué tenemos que tener celo? Este hermano mayor fue incapaz de agradar a su padre. Sufrió aislamiento, se apartó. Hasta llegó un punto que el hermano no tenía en inglés, no soy muy bueno de inglés, pero no sé, los chicos ahora, ¿no? Feeling, algo así chicos se pronuncia, ¿no? Feeling, no tengo feeling con esto, dice. Yo no sabía que feeling en inglés, no sé si lo estoy pronunciando bien, significa sentimiento. No sabía yo, chico. El hermano mayor no tenía buen feeling con el menor ni con su padre. Qué terrible los celos, hermano. Qué terrible los celos cuando se convierte en una persona miserable. Que odias o te empieza a dar un ardor cuando ves que ese jovencito o ese matrimonio, y perdone que lo repita, te está superando. Que ese jovencito que empezó hace 2 años, hoy está cantando, hoy está predicando, hoy está yendo, hermano, y te da celo. Bueno, despabilate, como dicen en España. Avívate. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo hago un paréntesis. Cuando mi pastor le decía, pastor, ¿puedo ir a predicar? Sí. ¿Me da permiso? Sí. Al hospital, al central acá. Pastor, ¿puedo ir a predicar? Con la bicicleta con los amigos. Un día estamos predicando con unos amigos. Pastor, ¿podemos predicar? A los callejones ahí a Costa Araujo. Íbamos con, no sé, con Valiant, una cosa de esa. Yo no sé dónde estaba ese Valiant, porque cuando estábamos predicando, de repente apareció una arañita así. En el auto. Hoy yo abrí el auto así como los Duques de Hazard y salí volando. Digo, ¡oh! ¡Qué terrible experiencia! Pero vuelvo a esto, queridos hermanos. Mi pastor, gracias a Dios, nunca me dijo que no. No esperé al departamento de evangelismo que tenga que hacer una reunión. No, yo iba al pastor, a la cabeza y dije, pastor, ¿puedo predicar? ¿Puedo ir? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Sí, hacelo, pues. Ya. Una de las señales de que has nacido de nuevo es que tú quieres ganar almas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una de las señales que habla que tienes ese encuentro con el Señor, tienes que ganar almas por el Señor para toda costa. Permítame leerle un pensamiento. Un corazón envidioso no puede tener éxito nunca, independientemente de sus logros alcanzados. Por eso, queridos hermanos, qué terrible es, hermano, la envidia. Cuando la envidia resbalsa el vaso, hermanos. Y lo podemos ver en los hermanos de José. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Él era el menor. Bueno, sería el penúltimo. Pero estaba Efraín. Bueno, sí, Efraín. No, era, ¿cómo se llama? Benjamín, perdón. Efraín era el niño de él. Y más bien que sus hermanos lo atendieran, lo tenían envidia. Le hablaban mal. Pásame la sarqueta, yo soy esclavo, yo infeliz. Así lo trataban. No está en la Biblia, pero lo imagino yo. No nos pasa me acuerdo a veces cuando se enojaban mis hermanos o algo así, su oso adoptado, me decían. Sanidad interior. Nada. Todos heridos. Oh, todos lastimados. Y mi mamá me decía que sos mala. Y si sos mala, no. Entonces, ¿qué haces? No, pues sanidad interior. Vos sabés que tengo un pastor amigo, bueno, no es pastor, es secretario del SECBA, que es apellido Palos. Nadie quiere hacer sanidad interior con él, porque le da palo. Pero vamos a este tema. Vuelvo a entrar en esto. Los hermanos mayores, más bien de cuidar a José, que era, le tenían envidia, le hablaban mal, lo vendieron como esclavo. Dice
una antigua leyenda en el siglo IV, posiblemente ustedes ya la conocen, esa ilustración, pero de unos demonios que no sabían cómo tentar a un santo ermitaño. Le hacían de todo. Le mandaban mensajitos en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, nada, y él siempre santo, santo, santo. Así que se fueron, no sabían cómo tentarle a este santo. Entonces fueron, le dijeron Satanás, dice, mira, contame, dice, ¿cómo puedo hacer este tipo? No puede, no podemos tentarle, no podemos hacerlo caer. Entonces Satanás le dice, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer? Dice, le mandó un WhatsApp, dice, toma, decirle buena noticia, dice, contarle algo bonito, dice. Fue y le dijo a este santo, dice, vos sabés que el hermano Pepe, por así decirle, lo ha nombrado obispo de Alejandría. Ay, bonito. El santo empezó a manipular en su corazón, dice, ¿y cómo lo ha nombrado obispo a este infeliz? Si yo soy más santo que él. Y empezó a manipularse y empezó a darle envidia, celo. ¿Y por qué lo pone la pastora a predicar? ¿Y por qué lo pone el líder de jóvenes? ¿Y por qué está la mujer ahí encargada al otro? ¿Y por qué? Y el Satanás empieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le ha pasado a usted? Y él cayó. La envidia de que tu hermano menor te está superando. Yo tuve una triste experiencia de eso, por eso te lo digo con todo el corazón. Es muy feo. Yo estaba en el seminario bíblico y un compañero del seminario, no voy a decir nombre porque algunos conocen, los amigos antiguos. Él estudió y cuando él estudiaba, lo trajeron a Mendoza, le dieron auto, casa y el pastorado. Él era el Jimmy Swagger de ahí, que lo llevaban para todos lados. Y nosotros, y yo terminaba cada vez que mi año de lectivo terminaba. ¿Sabe dónde terminaba yo? En la finca Cartelones, podando, tironeando, trabajando. Me dio celo. Decía, ¿por qué, Señor, él tiene y no lo tiene? Yo soy como ustedes, hermano. Yo también he tenido errores, equivocaciones. Por eso hablo con firmeza. Tuve envidia de mi hermano. Fui al pastor Ketcher y el pastor le digo, pastor, me pasa esto. Negrito, vení para acá. Como es alemán, él dice, negro, vení. Lunar, acércate. Bueno, pastor, pero no seas tan confianzudo. Tormenta de verano, un negro, vení para acá. Pastor, me está haciendo daño. No, venga, siéntese. No, bro. Dice, los zapallos en 3 meses lo tenés, dice, pero un roble tarda años. Dice, ¿qué querés ser? ¿Zapallo o roble? Me dijo, oh, yo quiero ser roble. Entonces aguantátela, hombre, y espera en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muchas veces eso nos puede pasar a todos, hermano. Tengo una iglesia y pasa 10 años y no crece, y pasa 10 años y no crece, y pasa 15 y no crece, y la otra ha crecido en 5 años. Las comparaciones. La envidia, el celo profundo es malévolo. Job pudo decir, es cierto, en Job 5:2 dijo, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Cuando vendieron a José, pero seguramente él tuvo maltrato físico, emocional, espiritual. Es horrible lo que habrá vivido ese jovencito. Otro punto, cuando tu actitud de superioridad pasó el límite. Qué terrible es cuando hay un sentimiento de serte superior y mayor que cualquier otra persona. Yo me acuerdo que tenía mi profesor, el director de seminario ahí en Buenos Aires, que se llamaba Pablo Nerveña, no sé si alguno lo llegó a escuchar. Él nos enseñaba a nosotros, decía, cuando alguien te mira así sobre los hombros, así, él nos enseñaba así, ponete puntita de pie, así, qué infeliz. Y eso a veces, te lo digo de corazón. Yo a veces he ido a retiro de joven, así que yo acompañaba a los chicos y me decían, ¿cómo te llamabas? Oscar. Y tú, ¿y qué haces en la iglesia? Y yo era pastor, y sirvo, no sabes cómo.
Ah, bueno, vos ponete con los adolescentes. Pero si yo era el pastor, no me tenían fecha. No creían que era pastor. Qué terrible es cuando la gente se cree superior, hermano. Qué terrible que se cree porque tú tienes tal apellido y tal cosa. Qué terrible es sentirte superior a los demás cuando Dios dice: imitad a mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo que ¿se acuerda cuando Pedro fue a Cornelio, Hechos capítulo 10? Fue Pedrito ahí, habló y estuvo ahí y cayó el Espíritu Santo. Pero cuando pasó en Antioquía, Hechos capítulo 11, 18 al 26, no lo vamos a leer. De repente la iglesia de Jerusalén no envió ningún apóstol, solamente enviaron a un tal Bernabé. Y ese tal Bernabé buscó a un tal Saulo de Tarso, que después fue Pablo. La iglesia principal de Jerusalén se creía tan importante que ya no enviaron ningún apóstol, enviaron uno así, uno del montón. Qué terrible es cuando en las iglesias existe el menosprecio a la gente. Qué terrible es el racismo, la xenofobia. Qué terrible es que en los hermanos de la iglesia hay racismo. Qué terrible. Mire, hermano, yo vivo desde el 2001 en España. Allá hacen bullying. Y acá les comentaba, 2 chiquitas de Argentina en Barcelona se suicidaron porque le hacían bullying por su forma de hablar. Queridos hermanos argentinos, de corazón te le digo, no menosprecies a un extranjero, porque lo que tú siembras lo estamos cosechando allá en España. No menospreciemos. No tengamos ese sentimiento de odio hacia al extranjero, porque la iglesia de Jerusalén se creía superior, se creía mejor que los demás y cada vez menos enviaba, y eso fue terrible. Y Santiago capítulo 2, 8 y 9 nos dice así la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Hermano, no puede haber acepción de personas. Que Dios te libre. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jerusalén fue una iglesia donde cayó el Espíritu Santo, vino el Pentecostés, empezaron a hablar como lenguas de fuego, pero en los años, algunos estudiosos dicen que fue entre 10 a 30 años que el avivamiento se cerró, el Espíritu Santo ya no se movió, se fue a Antioquía, ya no eran los apóstoles, era el apóstol Pablo, un hombre que era apóstol de los gentiles. En Jerusalén, la iglesia importante, pasó a Antioquía, y eso nos habla que el legalismo y el racismo frenó al Espíritu Santo de Dios. Una iglesia no puede ser racista, los hermanos no pueden ser racistas, no pueden tener xenofobia, no pueden hacer discriminación, porque eso frena al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos libre, queridos hermanos. Porque esa puerta que entra una persona, no importa la nacionalidad, es porque Dios lo está tocando, y puede ser una persona el día de mañana, el ungido de Dios. Por eso, queridos hermanos, no menospreciemos ni su ropa, es cierto que el Espíritu Santo y Dios va cambiando a esa persona, porque hay cristianos que no se vayan, ¿no? ¿Sí o no? Con esos que levantan la mano así: oye, hermano, me estoy desmayando, ni el pastor ha orado y está desmayado, el olor que tiene, niñito. Báñese. ¿Sí o no? Claro. Jerusalén pasó a Antioquía. De los apóstoles de Saulo pasó a Saulo. Llegó un momento que Pablo reprendió a Pedro. Pedro llegó el momento de reconocer que Dios le había dado una sabiduría que era muy fuerte a Pablo. Y él era un que caminó con el Señor. Conclusión un poco de mi mensaje. Cuidado en no valorar las cualidades de ese hermano menor. ¿Cuántos dicen amén? No menosprecies a esa señorita que empezó a cantar, ese jovencito que empezó a predicar y a veces no le salió bien. No lo menosprecies, no lo desvalorices.
Cuidado con creernos superiores a los demás. Cuidado. Ten mucho cuidado. Cuidado con convertirnos en jueces en los demás. No. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y Dios no puede ser burlado, hermano. Cuidado con la altivez, el orgullo. Cuidado. Tú eres mayor, tú eres grande, tú eres importante en el ambiente eclesiástico, en el ambiente familiar, en la grey de los hermanos. Tú tienes 15 años, no mal. Ten cuidado con los nuevitos. ¿Cuántos me siguen, hermano? Buenos mayores y consejeros. Primera de Reyes capítulo 12 del 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre y cuando vivían, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le respondieron: fíjate qué buen anciano, qué gente mayor. Si tú fueres fuerte hoy, siervo de este pueblo, y los sirviere y respondiéndole buenas palabras les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero él pidió consejo a los jóvenes y le dijo totalmente lo contrario, hermano, y se rebeló. Ten cuidado, hermano. Nosotros como personas mayores tenemos que ser buenos consejeros. Tenemos que aconsejar. Nosotros los mayores tenemos que dar buen consejo a los nuevos. No podemos causar divisiones. Nosotros no podemos restar ni dividir. Tenemos que sumar y multiplicar en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Fíjese en el tema de las mujeres, voy rápidamente. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino. ¿Se ve que en esa época le daban lindo al tinto a las mujeres? Esclavas del vino, dice. Ay, un poquito para el estómago, pero tómese un vasito, no un litro, mija. Dice, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Y las mujeres dicen, amén. Viste, las mujeres a veces son como el truco, quiero algo otro. No, pero también la Biblia dice: hombre de verdad, ¿quién la hallará? Y nosotros quedamos chiquitos, ¿viste? Pero bueno. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, hermano, en la iglesia primitiva se les concedía a las mujeres avanzadas en edad, en posición, respetable y responsable. Ellas tenían que enseñar, en otras palabras, eran abuelas amables, simpáticas, caritativas, buenas consejeras. En otras palabras, usted, hermana, que pinta cana, con todo el respeto que usted merece, usted tiene que acercarse a la jovencita y enseñarle, aconsejarle. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia. No calumniadoras. ¿Vio esa hermana que estaba en una reunión de Pentecostés donde todos querían recibir el Espíritu Santo? Dice: ¿cuántos hermanos quieren recibir el hablar en lengua? Venga, hermana, venga, que quiere recibir hablar. ¿Quiere hablar en lengua? No, pastor, si yo lo que quiero es quitarme los 10 metros de lengua que tengo. ¿Qué era? Le gustaba chisme, macho. Hermano, usted tiene una responsabilidad grande. Usted tiene una responsabilidad grande. Maestras del bien que enseñen a las jovencitas. Yo tengo la época de mi madre que a mi hermana le enseñaba a cocinar. Y le decía: tienes que hacer esto, hacer aquello. Y a mí también me agarraba a las cachetadas. Usted venga, va a cocinar. Y yo me enseñaba. Y agarre la plancha y haga la cocina. Porque cuando usted se case y su esposa tenga un hijo, usted tiene que atender a su esposa. Sí, mamá, con la chancleta en la cabeza. Santa, ¿eh? Pero aprendimos, porque cuando tuve 3 hijos, bueno, los tengo, pues estuve ahí aconsejando, sirviendo a mi esposa. Las mujeres avanzadas, fíjese, un pensamiento, tiene que tener serenidad, simpatía,
comprensión son importantes en la iglesia. Acérquese, hermana, con la experiencia que usted tiene. Acérquese, varón de Dios, con la experiencia que usted tiene. Acérquese a ese matrimonio, sí, lógicamente, si los pastores así lo permiten. Pero háblele, aconséjele. Porque muchas veces hay hermanas mayores o hombres mayores amargados y solamente piensan la experiencia. Ay, todos los hombres son igual. Ay, que son malos. No, todos no son malos, ¿sí o no? Y todas las mujeres no son malas. A veces vienen a echarnos agua fría. Es un deber cristiano el usar nuestras experiencias como mayores, animar, guiar. Ese es nuestro consejo. Yo tengo 55 años. A los 50 años frené de cuarta, pasé a tercera. Sinceramente de corazón. La vida la tomé más light. Si quieres poner el teclado, ¿quién es el tecladista? ¿O no? ¿O hay guitarra? Muy bien, maestro. Muy bien, gracias. Así vamos tratando de terminar. Ya me tocó. Me acostumbro mucho. Pongo la alarma porque no quiero ser gravoso, sinceramente. Porque si no, en muchas palabras nos falta pecado. Entonces, como cristianos, tu experiencia puede animar y guiar a aquellos que están empezando el camino del Señor. No para acobardarles y desanimarlos, no, para decirle ánimo. Me gusta el dicho, la experiencia una frase que dice que el perro joven ladra corriendo, el perro viejo ladra acostado. ¿Sabe yo? En los 50 años, yo me acosté, wow, del sofá, wow. 55, frené un poquito la marcha. Ahora me cuido, ando en bicicleta. Le he quitado un poquito el azúcar. Me guardo. Mira qué figurita, pero un hambre de caballo tengo. Pero hay que cuidarse. Porque nuestro templo es del Señor, no es mío. Jesús nos advirtió a nosotros de no ser piedra de tropiezo a los pequeñitos. Dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús. El ejemplo. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Proverbios 6:16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mar, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántos chismes y críticas han separado a ese jovencito, a ese matrimonio que venía hace años acá y hoy no están? Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Ay, pero ¿por qué le salió ese niñito tan rubio y eso moreno? Y bueno, capaz que han tomado leche antes de acostarse. No sé, digo yo. Yo cuando iba a buscar a mis hijos a la escuela, estaban en el jardín de infantes, y tenían 2 añitos, 3 años, y estaban de todas las razas, y la maestra así, veía a los padres, lo mandaba al nenito, y entre eso me mandó un africanito. Digo, ese no, el que está al lado, No, creían que era mi hijo, che. Si era parecido a mí, tenía el pelo negro, lo único. Romanos 12:15. Me gusta a mí lo último leer versículos porque es la palabra de Dios que habla, no yo. Romanos 12:15 al 16 dice, gozado con lo que se gozan, llorad con lo que se lloran. Hermano, si tú ves a un joven, una señorita, un matrimonio que está pisando firme, gózate, alégrate que Dios ha traído un joven que se está comprometiendo al Señor. No lo menosprecie, no le pongas el pie en la rueda, porque así éramos desgraciados nosotros. Cuando me llevaban a alguien le ponían el pie, sí, qué pesado está, y mentira, que le ponían el pie así.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con la humildad. No seáis sabios en su propia opinión. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, como gente que Dios te ha llamado para ayudar a las personas. Segunda de Pedro 2:18. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y termino con un versículo muy, que todos lo aprendemos de memoria. San Juan 3:16. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese que hay un versículo en la Biblia, en Primera de Juan 3:16. Mira qué conexión. El 3:16 dice que dio a su Hijo para que diera vida para nosotros. Pero fíjese lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Escuche bien, hermano. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Reflexiona. Si tú llevas 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, tú eres el hermano mayor, eres el grande, el importante. Tú tienes que velar por los nuevitos. ¿Cuánta gente que se cree mayor ha lastimado señoritas y lastimado jóvenes? El estar aquí no es cualquier cosa, es una responsabilidad. Pero ¿cuántos hermanos que se han creído que tenían tanto auge y han ofendido, lastimado, herido, engañado, manipulado a esa señorita? ¿Tú crees que Dios no le va a pedir cuenta a él? Yo creo que sí. Tú que eres una hermana que tiene años y eras la rompecorazones de la iglesia y andabas con uno, ¿tú crees que no va a Dios pedirte cuenta a vos? Ser hermano mayor es una responsabilidad. Discierne los tiempos y ve con los ojos de Dios que si ese matrimonio o esa señorita o ese joven que está empezando el camino del Señor, no le pises, no te conviertas en enemigo, aunque él está predicando y es mejor que vos. Dale gracias a Dios porque Dios está trayendo personas. No lo desanimes, no le tengas envidia, compórtate como un hermano mayor y cuida a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Yo también he pasado por el sendero de la menosprecio, de menospreciarte, de volverte tu enemigo, de juzgarte, de condenarte. Y he llorado muchas veces. Muchas veces quise dejar, una vez casi tiré la iglesia. Por el menosprecio, por solamente llevar una botella de sidra y de cerveza a la iglesia. Yo que sabía si era nuevito. Era Navidad y llegamos, creo que sí, era Navidad, y llegué yo después de las 12 y con la botella sidra y vamos, sí, sembrarme. Me entraba cuchillos por acá, por aquí, por allá, que no se puede, que no todo. Dios santo, me predicaron, me metieron al infierno, me sacaron al infierno, me metieron al infierno, me sacaron al infierno. Estaba destruido, man. Pero nunca hubo una reprensión con amor. Mirá, no lo hagas más. Listo, también lo entiendo. ¿Cuántas veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, estamos lastimando a aquellos pequeñitos que Dios está trayendo? Dios los libre, queridos hermanos, que esta iglesia y todas las iglesias podamos tener amor de Dios hacia todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a ser responsables? Vamos a ser responsables. Usted es importante, usted es grande, cuide de los pequeñitos. Oramos al Señor, ¿qué le parece? Le invito a ponerse de pie, vaya meditando. Y voy a hacer, si Dios así me permite, poder decirles, hermanos,
que posiblemente como yo he tenido momentos difíciles donde me han menospreciado. Y, bueno, experiencia, que uno no. Pero Dios siempre está ahí, hermano. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Capaz que Dios permitió que ese hermano mayor te juzgue, te condene, porque también hay cosas que Dios permite, pero para nuestro crecimiento. Muchas veces viene el zamarreo, ¿no?, para ver si idealmente Dios estás aferrado al Señor o no. Pero cuando estás arraigado, cimentado, edificado en Cristo, venga tormenta, venga todo. Si estás fundamentado sobre la roca, nadie te moverá. ¿Cuántos dicen amén? Nadie te moverá. Nadie te moverá. El Señor está contigo. Pero a veces Dios permite cosas, pero a veces nos hieren y lloramos. Esa palabra maldicha, posiblemente, yo a veces los hermanos digo, perdónenme, hermano, si me entró el espíritu de Gigi Ávila, los mando todo al infierno. No, perdónenme. Perdónenme. Pero posiblemente si alguien te ha ofendido, te ha lastimado y te sientes herido, porque nunca pensaste que ese hermano o esa hermana o alguien te... No, yo quiero decirte que el Señor te ama. Que si Dios pudo sanar mi corazón, también lo puede hacer contigo. Que si Dios te ha ayudado a superar estas cosas, quiere decir que el Señor está contigo, hermano. Que Él no te ha dejado solo. Hay una frase que me gustó mucho y la aplicó mucho a mi vida, es esta: lo que tú no superes es la caída de tu hijo. Lo que tú no superes es la atadura de tus hijos. Si tú no superas esos ciertos pecados, debilidades, es la atadura de tus hijos. Por eso muchas veces me he esforzado. No es fácil, hermano. No es fácil cuando no te tienen fe. Pero yo sí creemos en ese que sí nos cree, ¿no? Él no se equivoca en llamar. Entonces yo quisiera hacer una oración. Aquellas personas que en un momento de tu vida te han ofendido, te han lastimado, no le tomes rencor con ese hermano o esa hermana o esos líderes. No. Dale gracias a Dios por esa experiencia, perdónalo y suelta eso en el nombre de Jesús y sigue caminando. Y si estás en la otra área, que estás empezando el camino del Señor y empiezan a criticarte, no le hagas caso. Eso quiere decir que estás caminando en el nombre de Jesús, que no te están frenando. Y yo quisiera hacer esas dos oraciones. Y si usted siente en su corazón de pasar acá y contarle a ese Dios maravilloso que te ama, que te quiere, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Y si las experiencias que has tenido, ahora que estás caminando y siendo mayor, bueno, ahora puedes atender, comprender, ayudar a aquellos que están ahí abajo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras hago yo una oración, los que sientan en su corazón, vengan al altar del Señor, que el Señor es el que hace la obra. Yo haré una oración general, porque mientras menos toque yo, más se glorifica el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios está aquí. Es tu Dios, es mi Dios. Es tu Padre, es mi Padre. Es el que te tocó, que te habló, te administró. Él sabe tu herida, sabe tus caminos. Sabe de ese hermano que te lastimó, te manipuló, te engañó. Él es el único que puede sanar los corazones. Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca a aquellas personas que van a pasar aquí, Señor, y van a recibir ese toque tuyo, Señor. Solo tú sabes las experiencias que han tenido, Padre, pero empieza tú a sanar. Espíritu Santo, llama al altar a aquellos que realmente necesitan ese toque tuyo, Señor. Oh Espíritu Santo, oh Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, sana. Toca corazones, Señor. Obra, Padre, de una forma maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor,
Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Has venido para tocarnos. Has venido para ministrarnos, Señor. Has venido para sanarnos, Señor. Has estado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Señor, oro por las personas que están aquí, Señor. Yo te pido por ellas, Señor, que tú hagas la obra en ellos, Señor. Que tú sanes corazones, Señor. Sane las heridas más profundas de su corazón, Señor. Que no se desanimen por esas palabras que posiblemente han sido hirientes de otras personas, Señor. Pero te pido que tú estés obrando, Señor, para la gloria de tu nombre. Toca sus vidas, Señor. Y te agradezco, Señor, porque sé que tú estás ahí, tocando corazones, sanando áreas de su vida, Señor. Señor, sí, Padre. Toca a esa señorita, Señor, a ese joven, a esas personas que han dicho sí, Señor, que quiero crecer. Oh, Espíritu Santo, cuántas veces me he pasado al altar, Señor, y me acordaba cuando oraban por mí, Señor. Pero hoy, Señor, puedo decir, Señor, que tú eres un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que toca corazones, Señor. Te damos gracias, Señor. Toma sus cargas, toma sus problemas, Señor. Ayúdalos, Señor, que hasta aquí han caminado. Sé que tú le ayudarás a caminar más hacia adelante, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean rotas las cadenas, sean libres de toda obra del enemigo, Señor. La unción venga sobre ellos, Señor, y tu paz sea sobre ellos, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.